¿Están viendo correctamente la diapositiva, por favor, chicos? Hola. Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando sobre dos aspectos importantes, no sin antes desearles que tengan una bonita y bien productiva semana, ¿no? Estamos iniciando la semana de estudios, siendo el día de hoy lunes. Entonces les deseo mis mejores deseos para que les vaya muy bien. Vamos a empezar lo que es la electroquímica. La electroquímica es una palabra compuesta, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo señalar por qué digo compuesta. Electro quiere decir electricidad, ¿no? Y química, aspectos específicos de la química. Por un lado, la electricidad es estudiada por la física y la química, pues, estudia algunos aspectos que nos van a permitir vincular, sobre todo, especialmente las reacciones redox. ¿Ustedes se acuerdan de las reacciones redox? Entonces, vamos a dar un preliminar para que estén bien preparados, porque este es un tema muy sencillo, pero los alumnos, inclusive de la universidad, piensan que es un tema complejo, ¿no? Yo les voy a enseñar una forma tan simple que ustedes se van a dar cuenta que solamente hay que saber recordar lo que ya habíamos visto en las reacciones redox. A ver, ¿qué decimos? Redox viene a ser reducción, ¿no es cierto? Reducción. Pero esta reducción es lo contrario a una oxidación. Entonces, la oxidación es contrario. Pero como me acuerdo, en la reacción de redox hay electrones que salen de un lado y entran por otro lado. O sea, hay átomos que pierden. Entonces, la palabra oxidar, relaciónenlo con el abecedario. Oxidar, ¿qué quiere decir? Perder, ¿no? OP, en el abecedario está, después de la letra O está la P. Entonces quiere decir que oxidar es perder electrones. Cada vez que me digan qué cosa es oxidar, me acuerdo del abecedario para no hacer tan complicada la química, es perder electrones. Por el contrario, entonces reducir se refiere a ganar electrones. Si oxidar es perder, reducir es ganar electrones, ¿no? Va a haber sustancias que ganan electrones y hay otras sustancias que pierden electrones. Pero ¿cómo me doy cuenta que un proceso de reducción? Aquí muy importante. Reducir quiere decir disminuir. Entonces, me doy cuenta que ha habido una disminución en el número de oxidación. Si el número de oxidación cambia y ese cambio es disminuyendo, entonces es una reducción. Reducción, ¿qué quiere decir? Ganar electrones. O sea, disminución, reducción, ¿no? Eso quiere decir, ¿qué cosa disminuye? El número de oxidación. Entonces, para una oxidación es lo contrario. En la oxidación lo que ocurre más bien es que aquí aumenta el número de oxidación, ¿no? Pero hay dos palabras claves. Oxidar es perder y disminución de número de electrones es una reducción. Y una reducción es ganar electrones, ¿no? Mientras que la oxidación es perder OP. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí un elemento que gana electrones, yo digo el proceso es una reducción, ¿no? Pero si yo tengo este elemento aquí, donde en la semireacción yo tengo aquí algunas reacciones, etcétera. Y aquí veo que el electrón está a la derecha, entonces eso quiere decir que pierde, o sea, el simbolismo de la semireacción donde el electrón lo veo a la derecha es una oxidación, porque quiere decir que pierde. Pero si el electrón lo veo en la semireacción a la izquierda, quiere decir que está ganando, o sea, se está reduciendo, ¿no? Muy bien, con estos preliminares, entonces empezamos la clase ya. Vamos a ver que la electroquímica
relaciona dos aspectos importantes. Ya dije reacción redox y corriente eléctrica. ¿Qué ocurre cuando la corriente eléctrica es obligatoria, es necesaria para producir las reacciones redox? Pues lo que ocurre son los procesos electrolíticos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Esos procesos se llaman procesos electrolíticos o procesos de electrólisis. Electrólisis. Entonces, ¿cuándo se llama una electrólisis? Una electrólisis cuando la corriente es necesaria para producir las reacciones redox. Si no hay corriente eléctrica, no hay reacciones redox. O sea, quiere decir que la reacción redox no es espontánea, no es. Por eso necesita corriente eléctrica. Aplicaciones tenemos aquí la producción de miles de toneladas de metales que se exportan al mundo, por ejemplo, cobre, plata, oro, o de repente recubrimiento metálico de piezas, ¿no? ¿Cuál es el opositor, entre comillas? ¿Qué pasa cuando la reacción redox por sí sola genera corriente eléctrica? Cuando la reacción redox por sí sola genera corriente eléctrica, los procesos se llaman procesos galvánicos. ¿Cómo se llaman? Se llaman procesos galvánicos. O sea, las dos relacionan la corriente y la reacción redox, las dos, pero de forma contraria. Cuando tenemos las pilas y las baterías, estas no necesitan enchufarlo a una fuente de corriente externa, porque tú colocas las pilas en una, por ejemplo, tienes ahí una linterna, entonces los electrones que hay dentro de las sustancias en la pila van a salir y luego tú vas a ver que se produce la corriente eléctrica que va a servir para prender un foco, ¿no? Un foquito en la linterna. Igualmente las baterías lo conectas a un carro y el carro empieza a funcionar, ¿no? Porque el carro necesita tener una fuente de corriente eléctrica. Esta fuente de corriente eléctrica no tiene que ser enchufada a una fuente externa, porque por sí sola las reacciones que hay en las pilas y en las baterías son reacciones espontáneas. Entonces, estas reacciones redox, cuando son espontáneas, sirven para generar corriente eléctrica. Espero que haya quedado bien. Entonces vamos a iniciar ahora algunos conceptos básicos, como qué es la carga eléctrica, quiénes son los conductores, por qué se les dice así. A ver, ¿quién genera la corriente eléctrica? Los electrones, ¿no? Un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Te acuerdas de la semana 3 cuando decíamos cuánto es la carga de un electrón? Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, esa es la carga de un electrón. La corriente eléctrica lo generan los electrones. Dependiendo del número de electrones, vas a medir esa carga o esa corriente eléctrica en coulombs, Si tú tienes una mol de electrones, ¿cuánto es? Pues una mol es el número de Avogadro. Si un electrón tiene esta carga y tú trabajas con una mol de electrones, que es diferente, es decir, un electrón, una mol es 6,02 por 10 a la 23 electrones, lo multiplicas por la carga de un electrón, te resulta una corriente de 96.500 coulomb. Entonces, 96.500 coulomb es la corriente que te genera una mol de electrones. A esos 96.500 coulomb, que es una unidad de carga eléctrica, también se le va a llamar un Faraday. Anota bien esto, un Faraday. ¿De acuerdo? Un Faraday. Son equivalentes, ¿ya? Intensidad de corriente. Cuando hemos revisado en la semana 1, 7 magnitudes básicas y sus unidades básicas, una de ellas decía intensidad de corriente. La intensidad de corriente está catalogada como una magnitud básica dentro de las 7 magnitudes del sistema internacional. La pregunta es con qué se mide. Se mide con el amperio. El amperio, ¿cómo se representa? Por A, el símbolo del amperio, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente no es más que un número de electrones que pasan en un tiempo, ¿no? O sea, la carga eléctrica entre el tiempo. Si la carga se representa en coulomb,
y el tiempo se representa en segundo, entonces la unidad sería el amperio. Entonces, ¿cómo resulta el amperio? El amperio resulta de la división del coulomb entre el segundo. ¿Y qué tal si el tiempo me dan en minutos? Entonces, yo no podría hablar de un amperio. El amperio es siempre y cuando sea la división del coulomb entre el segundo. Pero si yo quiero tener la carga, por ejemplo, si yo quiero tener la carga eléctrica y no sé este valor, lo que sí debo saber es la intensidad y el tiempo, ¿no? Si yo multiplico la intensidad por el tiempo, entonces para que esta carga me salga en coulomb, recuerden bien, la intensidad tiene que ser en amperios, no en miliamperios, sino en amperios, y el tiempo tiene que ser en segundos, S con minúscula. Cuando multiplicamos el amperio por el segundo, nos da los coulombs. Muy bien. ¿Qué más? Los conductores son los metales de primera instancia al estado sólido. Se les llama electrodos. Cuando este electrodo es positivo, los metales pueden adquirir la polaridad positiva o negativa, depende de los procesos, ¿ok? Pero estos metales al estado sólido conducen la corriente eléctrica porque aquí los electrones que están en el estado sólido erráticos se alinean y por eso se dice que estos son conductores de la corriente eléctrica, conducen corriente eléctrica. ¿Qué otros ejemplos más podemos tener de conductores? Los electrolitos. ¿Qué son electrolitos? Son soluciones de compuestos iónicos, por ejemplo, cloruro de sodio acuoso. Cuando este cloruro de sodio puede estar en dos fases, puede estar líquido, tiene los iones sodio y los iones cloruro liberados, ¿no? O también yo puedo tomar un puñado de sal y disolverlo en el agua. Una cosa es si yo tengo un poco de cloruro de sodio en mi casa y lo pongo en una olla y lo caliento y lo caliento y lo caliento hasta que se haga líquido. Entonces, ese es un electrolito formado solamente por iones sodio y cloruro, pero al estado líquido. Pero también lo puedo tener al estado acuoso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una olla, por ejemplo, le agrego un poco de cloruro de sodio y lo disuelvo. Entonces, he separado los iones y esos iones también tienen presente agua, porque el agua le ha servido para separar los iones sodio de los iones cloruros. Entonces, cuando hay carga en un sistema, estos son conductores de la corriente eléctrica. El cloruro de sodio, el estado sólido, no conduce la corriente eléctrica, pero cuando está líquido o cuando está en una solución acuosa, sí conduce la corriente eléctrica. Muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Los metales se llaman conductores de primera especie y a los electrolitos se llama conductores de segunda especie, ¿ok? Entonces, los metales son conductores de primera especie y los electrolitos, que pueden estar líquidos o que pueden estar fundidos o que pueden estar en solución acuosa, son conductores de segunda especie. Muy bien. Vamos a ver un proceso electrolítico. Son procesos en los que, ¿qué pasa? Son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox. Eso quiere decir que no tenemos reacciones redox espontáneas, ¿no? Ahora, ¿cómo es una celda electrolítica? Voy a poner otra más sencilla. La voy a dibujar, ¿qué te parece? Ya. Voy a dibujar aquí una celda electrolítica. Primero te quiero preguntar, ¿cuántas partes tiene una celda electrolítica? Si yo te pregunto cuántas partes, tú me dices 3. ¿Por qué 3? Primero, la fuente de corriente externa, ¿ok? La fuente de corriente externa. Muy bien. Ese es uno. Segundo, los conductores de primera especie. Conductores de primera especie, sí. ¿Quiénes son los conductores de primera especie? Pues el que es positivo, el ánodo,
y el otro conductor de segunda especie, el cátodo. El cátodo, ¿no? O sea, son dos aquí los más importantes. El ánodo es el que tiene la polaridad positiva. Entonces, estos conductores de primera especie que son por lo general metales, se llaman ánodo. Ánodo, el que tiene la polaridad positiva, ¿no? Y por el otro lado está el cátodo porque tiene la polaridad negativa. Entonces aquí tenemos cátodo y ánodo. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Ahora, pero dentro de la celda, entonces hay los conductores de segunda especie. Y estos conductores de segunda especie, que son los electrolíticos, pueden ser ácidos, pueden ser bases. Pero lo cierto es que deben tener cationes y aniones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un catión. ¿Cómo reconozco un catión? Es la especie que es positiva. Este es un catión. Muy bien. Aquí tengo el catión. Todos sabemos que los cationes tienen la polaridad positiva. Este es un catión, ¿no? Y también aquí tengo el anión. Aquí está el anión que es negativo, mientras que el catión es positivo. Entonces, este es el anión. A ver, entonces repasemos. ¿Cuántas partes tiene una celda electrolítica para que pueda funcionar bien? Decimos 3. Ustedes escriban en su cuaderno. A ver, yo les dicto. Una fuente de corriente externa, va 1. Ya. 1, ¿qué es? Fuente de corriente externa. 2. Conductores. Conductores. Los conductores son 2. Este es fuente de corriente externa, ¿no? Fuente de corriente externa. Muy bien, entonces decimos conductores, pero sabemos que hay dos. Los que primero reciben a la corriente son los metales ánodo y cátodo, ya sé. Esos son de primera especie, pero también dentro de este proceso están los de segunda especie. ¿Quiénes son los de segunda especie? Los electrolitos, aquellos que tienen aniones y cationes, ¿no? Que pueden estar en estado fundido o estado en solución, por lo general en solución acuosa. Ya terminé, me falta uno, ya algo me falta. ¿Qué más? Me falta entonces la celda, el tanque. Este tanque que lo voy a bordear de color verde. A ver, lo vamos a bordear de color verde. Este tanque, bueno, salió verde, pero este tanque, entonces que contiene a todo el sistema, es la cuba o celda electrolítica, ¿no? Se llama cuba o celda electrolítica. Es un tanque, ¿no? O celda electrolítica. Ya. Entonces, ya repasamos bien. Una celda electrolítica tiene 3 partes. Una fuente de corriente externa, ¿no? Un conductor de primera especie, ánodo y cátodo, conductores de segunda especie, y tiene aquí el tanque. Ya todos lo sabemos. Ahora, ¿cómo funciona una celda electrolítica? El funcionamiento es muy fácil, como lo vamos a ver. Yo lo voy a escribir para que tú nunca te olvides y te acuerdes de mí. Ok, entonces aquí siempre me gusta simplificar y voy a borrar esta parte. La pregunta es, ¿cómo funciona la celda electrolítica? Bueno, vamos a ver por partes, ¿ya? Si yo tuviera un mecanismo por el cual puedo escribir así tipeando, no lo tengo con este sistema, pero lo voy a escribir así a mano. Aquí. Vamos a ver primero. Digo, el ánodo. A ver, ¿qué ocurre en el ánodo? El ánodo, ¿no? El ánodo tiene, ya sé que el ánodo es un electrodo de primera especie y tiene una polaridad. ¿Cuál es la polaridad del ánodo? Todos sabemos que la polaridad del ánodo es positivo. Ya.
Pero si decimos funcionamiento, mejor algo más fácil todavía. Te voy a explicar algo más fácil todavía. A ver, ¿qué te voy a explicar? Con esto ya expliqué toda la clase. Vamos a hablar aquí más bien del electrolito. ¿Qué pasaría con el electrolito? Pues la pregunta que te vas a hacer, ¿no? La pregunta del millón. Ya. A ver, yo sé que tengo un anión. Aquí tengo el anión. Tiene signo negativo, ¿no? Este es anión. Mi pregunta es, ¿hacia dónde crees que el anión, cuando ya está operativa la celda, hacia dónde se dirige este anión, que siempre va a tener exceso de electrones? Pues este anión siempre, por una lógica elemental, obviamente se va al electrodo positivo, ¿no? Entonces, este anión siempre se dirige hacia el ánodo. En la electrólisis, el ánodo es positivo. El anión se dirige al ánodo. La pregunta es, ¿para qué el anión se dirige al ánodo? ¿Para qué? A ver, ¿para perder o para ganar? ¿Qué dice tu lógica? Pues nuestra lógica nos dice que el anión siempre se va a ir al ánodo para que pueda, como este es positivo y este tiene electrones, se pegan y le retira. O sea, este se acerca, como este es algo positivo fuerte, los electrones se van. Entonces, como es el proceso de que se pierdan los electrones, decimos oxidación. Entonces, estos aniones siempre se oxidan en el ánodo. Siempre va a haber ese proceso de oxidación. Oxidar es cuando aumenta el número de oxidación, pero entonces, ¿qué cosa es oxidar? Perder electrones, ¿no? Entonces, aquí, en este ánodo, ocurre la oxidación. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a pasar con el anión es que pierde electrones, ¿no? Pierde electrones. Ya, fíjense atentos, ¿sabes? Porque lo demás ya es descriptivo. Yo voy a leer las diapositivas. Pierde electrones. Ya. Vamos a ver la otra parte. Aquí hago como una especie de ya hablé de una parte, ¿no? Ahora me dedico a esta. ¿Qué pasa con este catión? Pues la verdad está bastante fácil de deducir. El catión se va a acercar hacia el cátodo. ¿Y por qué? Pues porque el catión es positivo y se acerca al cátodo, que es negativo, ¿no? Pero el cátodo, ¿qué cosa tiene? Tiene cantidad de electrones, por eso es negativo. El catión siempre le falta electrones. Entonces, como una persona que tiene sed y corre directamente a una fuente de agua y empieza a tomar el agua porque tiene sed. Igualmente, este catión que le falta electrones se va directamente al cátodo, toma electrones, o sea, gana electrones. En conclusión, voy a terminar aquí. Ya todo lo demás es descriptivo. Cuando yo tengo, entonces lo voy a poner igualito. Cuando yo tengo un catión que es el que tiene siempre la carga positiva, recuerden que los cationes son positivos, la pregunta del millón es, ¿ese catión hacia dónde se dirige? La respuesta es el que el catión siempre cuando ya el proceso está en marcha, entonces este catión pues se va a dirigir a un electrodo negativo. ¿Cómo se llama el electrodo negativo en la electrólisis? Se llama cátodo. Entonces, es obvio porque positivo con negativo, ¿no? Se dirige al cátodo. ¿Y a qué se dirige este catión al cátodo? Pues obviamente a ganar electrones porque le falta, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso de ganar electrones? Se llama reducción. Por lo tanto, en conclusión, este es el funcionamiento de toda celda electrolítica. Pero antes de terminar aquí este resumen de del 50% de la clase, entonces voy a concluir bien aquí con rojito, ¿no? Cátodo, pero este catión, como encuentra a alguien que tiene cantidad de electrones, se acerca y pues aquí gana los electrones.
Ganar electrones quiere decir entonces reducción. Entonces, en el cátodo siempre, no se olviden, en el proceso de electrólisis, en el cátodo siempre hay reducción. Siempre hay ganancia de electrones, porque tienen electrones para, el cátodo tiene electrones para que pueda compartir a otros, ¿no? A quienes les falta. Y reducir, ¿qué quiere decir? Si oxidar quiere decir perder, reducir quiere decir ganar electrones. Este es todo el proceso de la electrólisis. Después vienen los cálculos y ya prácticamente lo demás es más sencillo, ¿no? ¿Está claro entonces? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Es fácil, ¿no? Es fácil. Parece un trabalenguas. Anión se va al ánodo y se oxida porque pierde electrones. Catión va al cátodo y se reduce porque gana electrones. Ese es el funcionamiento, ya. Entonces, si no hay más, voy a borrar esta imagen que nos sirvió para todo el proceso electrolítico. A todo el proceso electrolítico se basa en lo que les acabo de explicar de una forma muy didáctica y muy simple. Ya, voy a borrar entonces, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos. Ya, vamos. Lo utilizan pues para que se haga recubrimientos metálicos, para producir sodio, cloro, si yo le pongo corriente eléctrica al agua y una cantidad de sal, para producir el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua, ¿no? En estos procesos electrolíticos, entonces, otra vez repetimos. Tenemos una fuente externa, una batería, puede ser. Electrodo positivo es el ánodo, electrodo negativo es ya en el ánodo hay oxidación. Electrodo negativo es el cátodo, en el cátodo se lleva a cabo la reducción. Los electrolitos tenemos la cuba electrolítica y esta. Vamos a ver entonces aquí el funcionamiento. Por ejemplo, yo tengo cloruro de zinc, ¿no? Entonces, el cloruro se va al ánodo y el zinc se va al cátodo, ¿no? Porque el zinc es positivo y se va al cátodo para que se reduzca y el cloro para que se oxide. Entonces, aquí nosotros tenemos la representación cuando los electrones pasan por el cátodo. Entonces van a producir reacciones. Ahí está, el zinc se va al cátodo y los cloruros se van al ánodo. Ahora, la pregunta es el zinc. La solución de zinc ingresa, la solución del zinc que está aquí adentro, pues gana electrones porque electrones están aquí, ¿no? Aquí están los electrones. Entonces, aquí toma electrones y se reduce. El zinc se reduce. Ahora, ¿qué va a pasar con el cloruro? Y como te dije, se acerca hasta el electrodo positivo y pierde electrones. Como ves aquí, se acerca y pierde electrones, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la semirreacción? Pues la semirreacción es que dos cloruros se forman cloro gaseoso porque pierden electrones. Pero el zinc de esta solución, porque el cloruro de sodio de zinc líquido, o ya sea acuoso, ya sea líquido, el zinc ya está con carga, ¿no? Este es más 2. Entonces tiene que ganar 2 moles de electrones y se pega aquí, se electrodeposita. Las reacciones se dan en la superficie de los electrodos. Muy bien. Ahí tienes los cloruros. Están perdiendo electrones. El zinc está ganando electrones y se va a depositar en el cátodo, ¿no? Y luego, pues cuando en este caso los electrones fluyen, es un circuito cerrado, ¿no? Así porque es positivo, porque los electrones que son captados de los aniones que pasan por aquí, que este es un electrón positivo, obviamente ¿dónde van? Pues pasan por el conducto y luego esto entra y estos electrones sirven para reducir a la solución que está dentro del tanque, ¿no? Ahí está. El cloruro pierde electrones, se forma el gas dicloro, o sea, el cloro gaseoso tiene 2 átomos.
Y los electrones que entran aquí sirven para que el zinc los tome y se reduzca y se deposite en el cátodo. Vamos a ver en el caso del cloruro de sodio. En el caso del cloruro de sodio, el sodio ahí se va al cátodo, ¿ves? ¿A qué se va el cátodo? Vamos a observar bien. Se va al cátodo, al electrodo negativo y se reduce. Y el cloruro se va al ánodo, al electrodo positivo y se oxida, ¿no? Entonces estos iones migran. El sodio gana electrones y se reduce. Y los cloruros pierden electrones y se oxidan. Perder, te dije que se escribía a la derecha. Ganar está en la izquierda, ¿no? Vamos a ver el balance. El sodio más un electrón te da el sodio reducido. ¿Pero por qué lo multiplicas por 2? Porque para la reacción de oxidación, fíjate, tienes 2 cloruros y aquí 2 moles perdidos. Entonces, para que los electrones ganados y perdidos sean iguales, tú lo tienes que multiplicar por 2 para que represente correctamente la electrólisis del cloruro de sodio líquido. Líquido, ¿eh? Este es cloruro de sodio líquido, cuando solamente tienes cloruro de sodio líquido. Ya, entonces cuando sumas, el sodio se reduce, el cloro se oxida, y cuando sumas, tienes ahí 2 moles de sodio líquido, 2 moles de cloruro, te da 2 moles de sodio líquido, después se enfría y dice el metal brillante, el sodio, y 1 mol de cloro, 1 mol de cloro, ¿no? Aquí tienes la electrólisis. O sea que en el ánodo se produce el cloro, aquí sale como gas en el ánodo, que es el electrodo positivo, y en el cátodo se produce el sodio metálico. Ya, reglas prácticas para predecir los productos de la electrólisis de soluciones acuosas. Los cationes del grupo 1A o 2A, como el sodio, potasio, calcio y el aluminio, no se pueden reducir cuando están en soluciones acuosas. O sea, por ejemplo, si en el examen viene, de acuerdo al electrodo de cloruro de sodio acuoso en solución, ¿se produce sodio en el cátodo? Falso. ¿Por qué? Porque más bien, en lugar de producirse sodio en el cátodo, se produce hidrógeno en el cátodo. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé que en el cátodo no se produce sodio y sí se produce hidrógeno? Bueno, primero el que tiene que reducirse es este, ¿no? Porque en la fórmula del agua, el hidrógeno es más 1. Entonces, el que tiene carga más 1, el hidrógeno se va a acercar, la molécula del agua se acerca directamente al cátodo, y como sé que el cátodo es el electrón negativo, tiene cantidad de electrones, entonces este va a tomar electrones y se va a reducir a hidrógeno gaseoso. Pero como son 2 moles de agua, entonces aquí te quedan 2 OHs. Por este extremo se forma un poquito básico, ¿no? Entonces ya sabes, si te dice el electrólisis de sales que contienen metales del 1A o 2A, incluido el aluminio, no se van a reducir. Solamente como tiene agua, el que va a ganar, el que tiene mayor potencial de reducción es el hidrógeno del agua. Los demás no les pasa nada. Los cationes metálicos de transición, plata, zinc, cobre, ellos sí no tienen problemas, ¿ah? Ellos sí, en medio acuoso, sí se reducen. Ya sea sólido, líquido, lo que fuera, ¿no? Los oxoaniones, por ejemplo, el sulfato, vamos a descubrir los números de oxidación. Te dije que los aniones se oxidan en el ánodo, ¿no? Pero cuando colocamos los números de oxidación aquí, voy a colocar aquí, por ejemplo, este oxígeno es SO4, ya. Lo voy a escribir aparte. Ya, por ejemplo, tengo el SO4, ¿no? Aquí yo sé que todo está en -2. El oxígeno, sabemos que en casi todos los compuestos es -2, ¿no? Este es -2. -2 por 4 es -8. Entonces, ¿cuánto debe valer el azufre? 6. ¿Cuánto es más 6 menos 8? -2. ¿Te acuerdas de la regla que dijimos en la clase? En un oxoanión o un anión o un catión, la suma de los números de oxidación de los átomos de este ion
debe ser igual a la carga del ion. Por eso yo busco 2 por 4 menos 8. Este tiene que valer más 6. Entonces, los oxoaniones que alcanzaron su máximo estado de oxidación no se oxidan. No se oxidan porque el azufre tiene número de oxidación más 6. No se va a oxidar a más 8, ¿no? Porque recuerda que oxidar quiere decir el aumento del número de oxidación. Igualmente pasa con el nitrato cuyo número de oxidación es más 5, ya tú lo deduces. Entonces, en este nitrato, este es el máximo número de oxidación. El carbonato, el carbono está con su máximo número de oxidación, más 4, y en el perclorato está con más 7. Entonces, si tú tienes una solución o una sal fundida que tiene perclorato, por ejemplo, de cobre, entonces el perclorato no le va a pasar nada. ¿Qué es lo que va a pasar más bien? El agua. El agua más bien se va a oxidar y el agua se oxida a oxígeno, ¿no? El agua se oxida a oxígeno. Si tú tienes sulfato, nitrato, carbonato, clorato en fase acuosa, ellos no se van a oxidar. Quien se va a oxidar es el agua. Por eso que para el electrólisis del agua, ¿quién se oxida? Este es menos 2, ¿no? Y el ánodo es el electrodo positivo, acuérdate. Entonces, la molécula del agua en su extremo oxígeno se va al ánodo, que es el electrodo positivo. Y como este oxígeno tiene cantidad de electrones en su entorno al oxígeno, entonces este ánodo le quita los electrones. Por eso aquí el oxígeno está perdiendo. Si yo tengo un oxígeno que es de menos 2, para que pase a oxígeno 0, digo, el número está aumentando, luego está perdiendo 2 moles de electrones, ¿no? Pero si yo tengo aquí yo tengo aquí esta molécula que así como existe el oxígeno, pues eso sería mal hecho porque yo necesito 2 oxígenos. Y aquí cada oxígeno pierde 2, pero como tengo 2 oxígenos para que me dé este oxígeno molecular, tengo que corregir a 4. Por eso que aquí, en el caso del electrolisis del agua, cuando está sulfato, perdón, si yo quiero hacer la electrolisis del agua, le puedo llenar una pequeña cantidad de sulfato, nitrato, carbonato, clorato, porque ellos no les va a ocasionar nada. Solamente van a ayudar al agua a empujar al electrodo positivo, ¿no? Entonces, por eso en ese electrodo positivo, este oxígeno que se pega junto al electrodo positivo pierde electrones. Para que se forme una mol de oxígeno se pierde 4 moles de electrones, pero también como aquí tienes 2 oxígenos que ya perdieron 4 moles de electrones, te queda 4 hidrógenos. Quiere decir que a través del ánodo siempre la solución es un poco ácida, ¿no? Mientras que el cátodo es básica. Bueno, eso siempre cuando estuviera presencia de agua. Bien, si yo tengo entonces electrodo de cloruro de sodio y hay agua de por medio, entonces el cloruro sí se oxida. El oxígeno no. Ahora te voy a decir por qué. Y el sodio no se reduce. No se reduce. Pero ¿quién se va a reducir? El hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo tengo cloruro de sodio acuoso, entonces el sodio podría reducirse como lo vimos en el cloruro de sodio líquido. Pero como este tiene más baja potencial de reducción, entonces el que tiene más alto potencial de reducción es el hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno gana y el sodio queda aquí. Pero cuando el hidrógeno se va por este lado, ¿no? Por aquí sale el hidrógeno. Atención. Por aquí. ¿Cómo sé? Porque este es el electronegativo, pues este es el hidrógeno. El hidrógeno. Aquí hay ganancia de electrones en el cátodo, ¿no? Aquí, en el cátodo, ganancia de electrones. Y por este lado va a salir el cloro. ¿Y por qué no sale el oxígeno? Ah, bueno, porque el cloro tiene mayor posibilidad de oxidarse que el oxígeno del agua. El cloro tiene mayor capacidad, tiene mayor valor de oxidación que con respecto al oxígeno. Entonces,
cuando me dicen qué es lo que se produce, pues fácil. Se produce el cloro, gas, se produce el hidrógeno, gas. ¿Y qué pasó con el sodio? Bueno, el sodio se acompaña de estos. Como ya sale el hidrógeno por ese lado, entonces dentro del tanque se produce lo que se llama la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio. Cuando queremos representar esta electrólisis, entonces decimos, en el ánodo, ese es el electrodo positivo, lo están viendo ahí, ¿sí? El ánodo se va y se oxida el cloro. Y por el cátodo se reduce el hidrógeno del agua, no el sodio, ¿no? Y entonces ahí tendríamos. Pero si fuera sulfato de cobre no hay problema. Aquí sí el cobre se reduce. ¿El sulfato se oxida? No. Pero en lugar del sulfato, ¿quién se oxida? El oxígeno del agua, ¿no? Entonces tenemos, en la reducción va a haber cobre. El cobre, el cúprico, el ion cúprico necesita 2 electrones. Está la reacción. ¿Y qué pasa en el ánodo? En el ánodo el sulfato no puede oxidarse, ya te dije. Pero ¿quién se oxida? El oxígeno del agua. Entonces genera oxígeno y ya sabes por qué son 4 moles de electrones, ¿no? Entonces, en un sulfato de cobre acuoso, el cobre se va a depositar en el cátodo. Aquí se deposita el cobre. En el cátodo, en el electronegativo. Y por el extremo del ánodo se forma el oxígeno, porque el sulfato ya no puede seguir oxidándose, ni el nitrato, ni el perclorato tampoco, si es que hubiera estas sales en solución. Pero te das cuenta que ya no se produce, aquí sí se produce el metal, pero en el caso anterior, cuando tienes cloruro de sodio, cloruro de magnesio acuoso, el hidrógeno es el que se va a producir y no el metal. El metal se queda dentro con los OH de esta reacción y forman un hidróxido, una base. Ya. La electrólisis de sulfato de potasio, pues fácil, ¿no? ¿El potasio se va a reducir? No. ¿Quién se reduce? El hidrógeno. ¿Y el sulfato se oxida? No. ¿Quién se oxida? El oxígeno. Entonces, aquí, si tú llenas un poquito de sulfato de potasio, se va a generar la electrólisis del agua, ¿no? En la electrólisis del agua, obviamente aquí, si tú tienes este ánodo, ¿el sulfato le pasa algo? No. En lugar del sulfato, el que se oxida es el oxígeno. Aquí está. Este es el ánodo. Pero en el cátodo, como el potasio está luchando con el agua, ¿quién se reduce? ¿El potasio o el agua? El agua. ¿Qué parte del agua se reduce? El hidrógeno, ¿no? Entonces forma el hidrógeno y no se forma el... No le pasa nada al potasio, pero como el hidrógeno le gana al potasio, entonces deja OH, se forma hidróxido de potasio, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado. Ejemplo número 1. A ver, rápidamente vamos a decir, chicos, despierten, ustedes me dictan. Si fuera un cloruro de litio líquido, ¿cuál sería el producto? Rápido, rápido, chicos. ¿Cuál sería el producto? En el cátodo. ¿El ¿Qué se hidrógeno? produce? No, líquido, dice, líquido, no hay nada de agua. El litio. El litio es obvio, muy bien. El litio. Como metal, pues ya reducido. Y en el ánodo, el cloro gaseoso. Ya, a ver, dígame. En el cloruro de sodio, cloruro de litio acuoso, aquí dice acuoso. No es lo mismo, ¿no? Pero yo sé que en el ánodo sí se va a producir el cloro, porque el cloro tiene mayor potencial de oxidación que el oxígeno. Pero en el cátodo ya no se va a producir litio, sino que se va a producir el hidrógeno, que se reduce como parte que hay presencia de agua. Por eso dice acuoso. En el caso de cloruro de zinc, bueno,
sea acuoso, sea líquido, el zinc se reduce y el cloro se va como gas, ¿no? En el caso de un nitrato o un sulfato, estos no se pueden oxidar. Entonces, ¿qué sería? Como dice acuoso, se forma oxígeno. El oxígeno se oxida a través del ánodo. Y en el cátodo, aquí del nitrato de plata, se produce la plata metálica. Y en el caso del sulfato de aluminio acuoso, no se produce el aluminio, ya habíamos dicho, ¿no? No se produce el aluminio, porque dijimos elementos del 1A, 2A, incluido el aluminio, cuando están en soluciones acuosas no se reducen. En lugar de esto, el que se reduce es el hidrógeno del agua. ¿Ustedes recuerdan? Tómenle captura de pantalla y asocienlo con esto que dijimos, ¿no? Con esto. Cationes metálicos de grupo 1A, 2A y el aluminio 3, el medio acuoso, no se reducen, porque el que se reduce es el hidrógeno. Cationes metálicos, como por ejemplo cualquiera, pues sí se reducen. Aquí no tienen problema, porque ellos sí le ganan al hidrógeno del agua. Los oxoniones, sulfato, nitrato, carbonato, perclorato, ellos no les pasa nada, pero como es acuoso, el oxígeno del agua es el que se oxida. Ya. Muy bien, entonces, chicos, eso es lo que hemos avanzado hasta aquí en el ejemplo 1. Ahora, ya copiaron, ¿no? Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces, vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para poder resolver juntos los ejercicios. Otra vez voy a compartir la pantalla. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí. Pero antes de resolver los ejercicios para esta primera parte, vamos a ver, esto ya lo hemos resuelto. Los aspectos cuantitativos, primera ley de Faraday. Ya te dije que un Faraday 96.500 Coulomb, una mol de electrones. Lo que no te dije es el peso equivalente. El peso equivalente es la masa molar de el metal o el no metal, no de todo el compuesto, porque no todo el compuesto sale como gas o se forma como una reducción. Entonces, el que se reduce o que se oxida entre un valor teta. Pero teta, ¿qué viene a ser? Número de electrones transferidos, ya sean ganados o perdidos. A veces es más fácil ver su número de oxidación. El sodio sé que siempre tiene número de oxidación 1, por lo tanto su peso equivalente es 23, entre 1, 23, ¿no? En el caso del agua, aquí tú dices el oxígeno, ¿cuánto es su número de oxidación? A ver, vamos a colocarlo aquí rápido, sin hacer ningún... ¿Cuánto es la masa molar del oxígeno? 16. Entre 2, ¿cuánto es? 8. Entonces, la masa equivalente al oxígeno es 8. Y para el hidrógeno, ¿cuánto sería? La masa molar del hidrógeno es 1. Entre 1 es 1. Ahí el caso del oxígeno, para que te forme esto, tú necesitas 4 moles de electrones. Teta es 4. ¿Cuánto es 32 entre 4? 8. Pero no es necesario hacer todo esto, porque solamente debes aprenderte bien el número de oxidación de los metales y no metales, porque al final por unidad es lo que, en este caso, el oxígeno es lo que va a perder por átomo, pero aquí fíjate, tiene 2 átomos, o es lo que va a ganar por átomo, en el caso del sodio. Y luego, la primera ley de Faraday dice que cuando un Faraday, aquí vamos a ver un dato importante, ¿ya? ¿Para qué sirve un Faraday? Les voy a preguntar. Un Faraday sirve para depositar o liberar un peso equivalente. Estoy hablando de 96.500 Coulomb o un Faraday, que es lo mismo, ¿no? Para depositar o liberar un peso equivalente. ¿Quiénes se depositan? Los metales.
¿quiénes se liberan? Los gases se liberan, los no metales se liberan como gases, ¿no? Ahora, por eso que la primera ley, y si yo le pongo 2 Faraday, entonces 2 pesos equivalentes. 3 Faraday, 3 pesos equivalentes. La masa de una sustancia, entonces la primera ley dice que la masa de una sustancia, que si yo quiero depositar más masa o liberar más masa de los productos o una electrólisis, depende de la carga, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una fórmula. Esta es una constante que es el peso equivalente, que ya lo sé, entre 96.500 Coulomb por la carga. O sea, la masa depende de la carga. Más carga le pongamos al sistema, más electrones, más masa que se forma, que se produce. Pero ya saben que si yo tengo intensidad es igual a Q sobre tiempo, a la carga sobre el tiempo, y si yo no tengo la carga, entonces la carga se calcula multiplicando la intensidad por el tiempo. Por eso que en esta primera ley de Faraday, tú tienes aquí, en lugar de la carga, tienes la intensidad por el tiempo. Pero si la intensidad es en amperio y el tiempo en segundos, te da Coulomb. Con este Coulomb se cancela, ¿no? Recuerda entonces que la carga eléctrica viene a ser la multiplicación de la intensidad por el tiempo. Y vamos a pasar a la segunda ley de Faraday. En la segunda ley de Faraday nos dice que cuando aquí tenemos una especie de celdas que están con la misma conexión eléctrica, o sea, son celdas que están en serie. Si yo conozco la masa que se deposita de uno, por ejemplo, aquí se puede depositar una cantidad de oro en el cátodo, puedo saber la masa que se deposita del zinc y la masa que se deposita de la plata, solamente conociendo la masa de uno. Entonces, la segunda ley de Faraday dice que aquí la masa, el número equivalente de cada uno de los elementos son iguales. Por lo tanto, la masa depositada de uno está en función de su peso equivalente del mismo. La masa equivalente del metal, por ejemplo, del oro, la masa que se deposita está en función a su peso equivalente del oro. La masa del zinc que se deposita está en función al peso equivalente del zinc. Y la masa de la plata que se deposita está en función del peso equivalente de la plata. Ahora sí, con esto nos vamos, antes de pasar a las celdas galvánicas, a resolver las preguntas de la separata. A ver, chicos, todos juntos, a ver, para que nos alcance el tiempo y no tengamos que dejar. Yo he visto que algunos profesores de otros cursos dejan las claves, ¿no? Para mí me parece mejor hablar de la teoría y luego ayudarte a entender las preguntas de los ejercicios, porque además en química te dejamos ejercicios para que tú los resuelvas en tu casa, ¿no? Y te pongas a estudiar. Entonces dice, la electroquímica es el estudio de la relación entre las reacciones redox y la corriente eléctrica continua. Tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, el diseño de dispositivos de uso cotidiano como calculadoras y computadoras portátiles, recubrimientos metálicos, obtención de metales de alta pureza, o sea, ¿para qué no usamos la corriente, no? Los procesos electrolíticos generan energía eléctrica. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Rápido. Los procesos electrolíticos generan energía eléctrica. ¿Es cierto? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Qué dicen, chicos? A ver, alguien que me diga. Los procesos electrolíticos, lo que acabamos de ver, ¿generan energía eléctrica? ¿Esos procesos me van a dar energía eléctrica? ¿Van a originar energía eléctrica? ¿O necesitan energía eléctrica? ¿Qué dices? Entonces, ¿correcto o incorrecto?
¿Están en el salón? Por favor, estoy preocupada. Yo creo que me desconecté del internet. Incorrecto, profesora. Incorrecto. Porque te dije, procesos electrolíticos, las reacciones redox no son espontáneas, por lo tanto, tú necesitas corriente eléctrica. Los procesos electrolíticos, lo importante es producir, no corriente eléctrica, sino productos, materiales. Entonces, no es correcto que digan los procesos electrolíticos generan. No, no, no. Las pilas sí generan corriente, pero las pilas son otro proceso, son procesos galvánicos, ¿no? Incorrecto. Los procesos electrolíticos más bien usan corriente eléctrica. Porque si no usaran la corriente eléctrica, la reacción redox jamás ocurriría y nunca se obtendrían los productos que necesitamos. Ambos procesos implican reacciones redox no espontáneas. Incorrecto. Porque los que sí son espontáneos son de las celdas galvánicas y los que no son espontáneos son las celdas electrolíticas. Entonces, incorrecto. ¿Los electrolitos son conductores de segunda especie? Sí, porque ¿quiénes son de primera especie? Los electrodos ánodo y cátodo. Entonces, solamente es correcto 3. Si solo 3 es correcto, la respuesta correcta es la D. De dado, por favor, ¿ya? Vamos a ver la pregunta 2. A ver, chicos. El principal mineral del cual se extrae el sodio es la halita, así se llama, halita con H. Es el cloruro de sodio. Dicho mineral se obtiene por evaporación del agua de mar. Se tritura, se funde y se electroliza para obtención del metal. O sea, se purifica el agua de mar y tienes cloruro de sodio. Pero si tú quieres obtener el metal, sodio, y también el gas cloro, pues tienes que pasarle corriente eléctrica al metal, al cloruro, a la sal, ¿no? Ahora, debido a la alta temperatura de fusión de la halita, 801 grados centígrados, se mezcla esta sal con cloruro de calcio, por lo cual dicha mezcla funde a tan solo 580. O sea, también pueden entrar ambas sales, cloruro de sodio y cloruro de calcio. A continuación se realiza la electrólisis de ambas sales en el mismo dispositivo denominado celda Downs. Quiere decir que en esa celda Downs hay para producir simultáneamente la electrólisis de cloruro de calcio, la electrólisis de cloruro de sodio. La electrólisis de cloruro de sodio, pero estos están líquidos, están fundidos. Aquí no hay nada de agua, y si no hay nada de agua no puede producir hidrógeno ni oxígeno. Entonces se producirán los metales. El sodio es del 1A y el calcio es del 2A. En el ánodo se obtiene cloro gaseoso, correcto. En el cátodo se reducen los iones sodio, sí, los iones sodio y los iones calcio también. En el electrodo negativo solo se produce sodio. A ver, los iones positivos en esta oportunidad hay que saber sobre los números de oxidación. El sodio, que es del grupo 1A, siempre es más 1, donde lo veas, y el calcio del grupo 2A es más 2. Estos que son positivos, ¿a qué electrodo se van? Al electrodo negativo. ¿Cómo se llama el electrodo negativo? Cátodo. ¿Y a qué se van a este electrodo negativo cátodo? Se van a ganar, o sea, a reducirse, ¿no? Entonces dice, en el electrodo negativo solo se produce sodio, falso, porque también se produciría calcio a la vez, ¿no? O sea, primero aquí, según punto de fusión, calcio, después en celdas que son especiales para que se produzcan estos dos metales. Entonces tendríamos verdadero, verdadero y falso. Verdadero y falso, la clave estaría en la B. Pero vamos a ver. En el electrodo de cloruro de sodio, las reacciones que ocurren en los electrodos son, a ver, esto, tanto uno como otro, se da en el ánodo, que es el electrodo positivo. Entonces, estos cloruros pierden al acercarse a este electrodo positivo, pierden y te forma el gas cloro, ¿no? Ese es en el ánodo. Pero en el cátodo, que es el electrón negativo, este que necesita va y gana un electrón, se reduce. Y si hay calcio, en el caso del cloruro de calcio fundido también,
ocurre lo mismo porque solamente tiene cloruro, entonces el cloro se obtiene por el ánodo. ¿Y qué pasa con el calcio? La diferencia es que el sodio necesita 1 mol de electrones y el calcio necesita 2 moles de electrones, ¿no? Para reducirse a calcio. Entonces yo puedo decir, el peso equivalente del sodio será peso atómico entre 1 y el peso equivalente del calcio sería el peso atómico entre 2. Además, porque aquí tú ves que el calcio tiene el número de oxidación más 2 y cuando se separa como iones divalentes aquí necesitan 2 moles de electrones. Por eso la respuesta es la que ya te acabo de decir, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Y verdadero, verdadero, falso, ya te dije que la clave es la B. Vamos con el ejercicio 3, ¿qué te parece? A ver, dice. Leemos. El magnesio es un metal muy utilizado en la fabricación de aleaciones metálicas, utilizadas en el diseño de bicicletas, aeronaves y motores, ¿no? No lo sabías, pero ya lo sabemos, ¿no? Sirven para las aleaciones. A pesar que dicho metal se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre, su extracción de fuentes terrestres como los minerales es costoso. Debido a ello, su producción industrial se realiza a partir del agua de mar mediante el proceso Down. En una de las etapas de dicho proceso se realiza la electrólisis del cloruro de magnesio fundido. Entonces lo que se hace se saca del agua de mar, ¿no? Y entonces solamente se purifica cloruro de magnesio y se vuelve sólido. Luego se calienta a 700 grados. Al respecto, señale las proporciones correctas. Si obtiene magnesio en el cátodo, no, pues esto sería a ojo cerrado incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú tienes esta fórmula, a ver chicos, cloruro de magnesio, solamente hay que saber sacar los números de oxidación, ¿no? Sabes que el magnesio es del grupo 2A. Y si es del grupo 2A, entonces este es más 2, ¿no? Entonces, ¿a qué electrodo se va? A un electrodo negativo. ¿Cómo se llama el electrodo negativo? Cátodo. ¿Para qué se va al cátodo? A ganar. ¿Cuántos electrones ganaría? 2, ¿no? Cátodo es reducción. Le falta 2, entonces aquí el proceso es que se reduce el magnesio. Queda bien claro. Y entonces se obtiene el magnesio después de esta reducción ganando electrones, entonces tienes el metal magnesio. Ahí está. Y luego, que el cloruro que siempre es negativo, ¿hacia dónde se dirige? Pues se va a ir hacia el ánodo. ¿Por qué el ánodo? Porque ya te dije que el ánodo es positivo. Y aquí, como el ánodo es fuertemente positivo, estos que tienen electrones los pierden. Y el proceso se llama oxidación. Siempre en el ánodo te dije hay oxidación. Pero este cloro necesita 2 cloruros para que salga como cloro gaseoso. Cloro gas, ¿no? Entonces decimos, ¿se obtiene magnesio en el ánodo? No. Magnesio se obtiene en el cátodo. Y se obtiene cloro gaseoso en el cátodo, no se obtiene en el ánodo, porque el cloro se oxida y el magnesio se reduce. Recuerda que los metales, cuando están compuestos donde tienes metales, ese metal siempre se va a ir al cátodo a reducirse. Si es que hay de por medio el agua, hay que pensarlo bien qué tipo de metales. Bueno, aquí tienes la reacción en el ánodo, el cloruro pierde, se forma cloro gaseoso. Y en el cátodo, que es negativo, se va el magnesio y gana 2 moles. Entonces, por ello es incorrecto. Se tiene magnesio en el cátodo y cloro gaseoso en el ánodo. Ya. Así que ya tienes 1, es incorrecto. Vamos a ver 2. Se requiere 4 farads para producir. Se requiere 4 farads para producir 2 moles de magnesio. Ahora aquí nada más lo ves. Aquí 2 moles de electrones son 2 Faraday.
Cada vez que yo te dije una mol de electrones, 96.500 Coulomb es un Faraday. Pero aquí yo veo 2 Faraday. 2 Faraday me produce, mis ojos ven una mol de magnesio. Una mol de magnesio pesa 24. Si me pidieran en masa, yo diría 24. Ya, pero es una mol. Pero si yo quiero producir 2 moles, entonces obviamente es el doble, sería 4 Faraday. Se requiere 4 Faraday para producir 2 moles de magnesio, verdadero. Entonces, sabes que ese magnesio, un lapsus, es más 2, ¿no? Ya, este magnesio más 2 gana 2, ya está. Y luego, 2 Faraday, 1 mol de magnesio, 4 Faraday, obviamente 2 moles de magnesio. Esto sería correcto. Si circula 96.500 Coulomb, se produce 112 litros de cloro medio a condiciones normales. A ver, aquí vemos una mol de cloro. Por lo tanto, una mol de cloro es 22,4 litros. Eso ya lo sabemos. 22,4 litros estarán siempre y cuando relacionados con 2 moles de electrones. Pero una mol de electrones, 96.500 Coulomb. 2 moles de electrones, 2 veces 96.500 Coulomb. El problema dice, si circulan 965.000, no dice 96.500. Si fuera 96.500 sería 11,2 litros, porque sería la mitad de 22, ¿no? Porque aquí, fíjate, es 2 moles de electrón, 2 por 9. Pero si solamente fuera 96.500, sería la mitad, 11,2 litros. Pero como dice 965.000, que es 10 veces más que 96.500, entonces sería 112 litros y eso sería correcto. Ahí está. Tienes que una mol de cloro es 22,4 litros. Está relacionada a 2 Faraday, que son 2 moles de electrón, 2 por 96.500 Coulomb. 965.000 por 22,4. Entre 2 por 96.500 te sale 102. Entonces, correcto sería 1. No, correcto sería 2. Y también correcto sería, en este caso, 3. La respuesta sería la C. 2 y 3 son correctos. Este tercero también es correcto, ¿no? Porque sí se produce 112, 112. Correcto. Entonces habría 2 correctos. 2 es correcto. 3 también es correcto. Entonces la respuesta sería la C. Vamos a la pregunta 4. A ver, leamos todos juntos. La electrocardiografía es un procedimiento que determina la actividad eléctrica del corazón. Ya. Alguna vez, no sé si algún familiar tuyo, tu papá, tu mamá, o algún abuelito se han sometido a electrocardiograma, ¿no? Ese tiene un fundamento muy interesante. Entonces, estos colocan sobre el pecho una especie de unos chuponcitos que son electrodos de plata en diversas partes del cuerpo. Para el diseño de dichos electrodos se sumerge un botón metálico en una solución de nitrato de plata, utilizando al botón como cátodo. Entonces el botón es cátodo y cátodo, según tenemos entendido, el cátodo es el electrodo negativo. Entonces ya no hay que hablar más, porque entonces la plata, que es la parte positiva, se reducirá en el cátodo hasta plata metálica. Eso es lo que va a pasar. Y según las cantidades del sensor, entonces ahí ven pues si esta persona está delicada o no de salud. Un electrodo de platino como ánodo. Ya, pero el ánodo es el electrodo positivo. Entonces aquí me dice nitrato, pero el nitrato no le va a pasar nada porque tiene máximo número de oxidación. Entonces, en el ánodo se va a oxidar el oxígeno. ¿Ves? Todas las cosas que te he ido repitiendo, ¿no? Dice,
el botón es el electrodo negativo. Sí, correcto, porque dice cátodo. Y sobre él se deposita la plata metálica. Entonces, esto es correcto. Correcto, ¿no? Correcto. Ahí está. La plata se va a ese electrodo negativo a ganar. Aquí están las reacciones por si acaso, ¿no? En el electrodo de nitrato de plata acuoso se produce la plata en el cátodo porque se reduce. Y en el ánodo no se produce el nitrato ni se oxida el nitrato porque este ya está en su máxima. Entonces, como te dice acuoso, el agua se va, el oxígeno del agua se oxida. De -2 pasa a 0, aumenta su número de oxidación. Y de +1 pasa a 0, disminuye su número de oxidación. Muy bien, dice, en el ánodo los iones nitratos se oxidan formando oxígeno gaseoso. Falso, incorrecto, porque en el ánodo no se oxida, los iones nitratos se oxidan para nada. Quien se oxida es el agua, ¿no? El que se oxida es el agua. Al circular 10 miliamperios de corriente durante 965 segundos, se produce 10,8 miligramos de plata. Ahí, por favor, chicos, decía 108 miligramos, ¿no? Ahí nos faltó poner una comita, por favor. Entonces, pónganle la comita ahí para que diga, al circular 10 miliamperios de corriente durante 965, se produce 10,8 miligramos de plata. A ver, vamos a resolver eso. Eso es como la primera ley de Faraday. A ver, ¿por qué? Porque tengo la intensidad, ¿no? Tengo el tiempo y tengo la masa. Entonces, yo digo, la masa será el peso equivalente de la plata, pero la plata siempre tiene un solo número de oxidación, que es 1. Entonces será su masa molar, 108. Entre 96.500 coulombs. Acuérdate la fórmula. Por la carga, ¿no? Pero no tengo carga. Me están dando la intensidad y me están dando el tiempo. Entonces yo tengo la intensidad y el tiempo. Pero para que esto, para que esta intensidad con el tiempo que me da amperio por segundo, tiene que ser segundo, me dan los coulombs. Y con esos coulombs de abajo se cancelaron, pues, ¿no? La intensidad la tengo que pasar a amperios. Y el tiempo está perfecto. Entonces, aplico eso y sería correcto. Se producen 10,8. Peso equivalente de la plata, 108, por eso me están dando aquí. Intensidad es 10 sobre 1000, porque es miliamperio, 10 sobre 1000. Tiempo, 965 segundos. Entre 90.500, entonces nos sale aquí una cantidad en gramos que transformado a miligramos es 10,8. A ver, vamos con los datos. Tienes esa reacción en el cátodo. La primera ley de Faraday dice la masa de plata, peso equivalente a 96.500 por la intensidad del tiempo, reemplazando. El peso equivalente de la plata es 108 sobre 1. Fíjate, aquí solamente gana un electrón y además en todos los compuestos donde tú veas plata, la plata siempre tiene el número de oxidación más 1. Entonces su peso equivalente siempre será igual a su masa molar o su peso atómico, ¿no? Ahora solamente reemplaza. Pero antes, como te dice 10 miliamperios, tienes que convertirlo en amperios. Esto es simple, solamente divide 10 entre 1000. Te sale 0,01. Entonces 0,01 te sale 10 a la -2 amperios. Entonces ahora reemplazas datos y tienes peso equivalente a la plata, 108, 96.500. Intensidad convertido en amperios, de mili a amperio. Recuerda aquí es convertido de mili a amperio, ¿no? 10 a la -2 amperios. El tiempo, 965. Pero sabes que amperio por segundo te da coulomb. Y no te das problema porque este coulomb con este coulomb se cancela y te da salen gramos, ¿no? Aquí sería, entonces, 0,0108 gramos de plata. Pero cuando lo conviertes a miligramos, te sale 10,8
miligramos de plata, ¿no? Aquí el enunciado le faltó esta comita. ¿Ya está? Entonces, solamente sería incorrecto 2. Porque este último también sería correcto, ¿no? Correcto sería lo último, porque aquí le hemos corregido. Debe decir 10,8, por favor, ¿ya? ¿Entendieron? Y luego nos sale la clave en la A. O sea que aquí hemos resuelto varios aspectos que ya les he explicado y he repetido varias veces. Vamos a ver la pregunta 5. A ver. Espero que todo esté quedando claro, chicos, por favor. Aquí esta es una pregunta bien interesante, miren. Una aplicación de la electrólisis son los recubrimientos metálicos, los cuales se realizan para proteger al material contra la corrosión y a su vez darle mayor estética. Por ejemplo, un arete se desea recubrir con una delgada capa de oro de 98,5 miligramos, proveniente de una solución de iones oro 3, utilizando una corriente de 1 amperio. Al respecto, determina el tiempo en segundos para depositar el oro sobre el arete. Está fácil esto, la primera ley de Faraday. Solamente el peso equivalente sería 197 entre 3, porque el oro aquí va a ganar 3 moles de electrones. Así que rápido, ¿no? Convirtiendo los 98,5 miligramos en gramos, tienes 9,85 por 10 a la menos 2, ¿no? Porque estos miligramos divídelo entre 1000, porque recuerda que un gramo tiene 1000 miligramos, o de lo contrario, un miligramo es 10 a la menos 3 gramos, ¿sí? Reemplazas, ya te dije que la masa equivalente es 197 entre 3, porque el oro va a ganar 3. Entonces, reemplazando en la primera ley de Faraday, tienes aquí la masa del oro, el peso equivalente entre 3, 96.500, 1 amperio, despejas el tiempo. Entonces, multiplicas. 985 por 10 a la menos 2 por 3 por 900 por 96.500 y lo divides entre 197. Eso es matemática, ni siquiera tengo que decir. O sea, yo ya debo pasar y pasar los ejercicios porque la cuestión matemática pura ya es para que tú lo resuelvas, ¿no? Pero al despejar, entonces tienes que el tiempo te queda como 144,75. En notación científica, esto, redondeando sería 145. Notación científica es 1,45 por 10 a la 2 segundos. Y eso sería en la clave, entonces aquí, en la clave A. Seguimos otra pregunta. Fíjate, todas las preguntas que estamos haciendo para reforzar la parte teórica. En la pregunta 6, la electrorefinación es un procedimiento mediante el cual se eleva la pureza de un metal mediante el electrodo. O sea, tú pones, por ejemplo, en el ánodo un electrodo de 98% de pureza. Y en el cátodo pones como electrodo el metal, pero de 99,99%. Entonces lo que va a pasar, que en el ánodo se oxida, este metal se oxida, pasa a la solución, de la solución gana electrones, se pega en el cátodo delgadito, que es 99,9, y así es como se obtiene la electrorefinación. Lo que se hace es se purifica, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, una de las etapas del proceso de obtención de plomo a partir de la galena se realiza la electrorefinación, para lo cual se debe pasar una corriente eléctrica sobre una solución de sulfato de plomo. A ver, el sulfato ya está descartado, no se va a obtener oxígeno. El plomo sí se va a obtener. Si en una de las celdas se produce 1035 gramos de plomo en el cátodo, determina la presión en atmósferas que ejerce el gas oxígeno. Ah, me están pidiendo el oxígeno. ¿Por qué? Porque el sulfato no va a pasar nada. Como es acuoso, como es una solución, entonces aquí lo que se va a producir es el oxígeno. Y este oxígeno, te repetí hasta cansancio, se produce en el ánodo. Bueno, aquí te dan el volumen y te dan la temperatura. Entonces, primero vamos a aplicar la segunda ley de Faraday. ¿Por qué? Conozco la masa del plomo, conozco el peso equivalente del plomo. La masa del plomo es 1035 gramos. El peso equivalente del plomo sería 207. ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿Por qué? Porque el sulfato vale menos 2, el plomo vale más 2.
La masa del oxígeno no lo conozco, pero el peso equivalente del oxígeno ya sé que es 8. Ya sabemos, en el agua, ¿viste? Es 8, ¿no? El peso equivalente del hidrógeno es 1, el peso equivalente del oxígeno siempre es 8. Ya, entonces despejamos la masa del oxígeno. Entonces, la masa del oxígeno sería 8 por 1035 entre 103,5, porque aquí tú tienes el plomo es 207, pero la masa equivalente del plomo sería 207 entre 2. Sale 103,5. La masa del oxígeno te sale 80, pero eso conviértelo en moles, ¿no? Para este oxígeno tienes la presión, el volumen. Las moles, ¿cómo sería? La masa entre la masa molar del oxígeno. Sería 80 entre 32, 2,5 moles. Entonces ya tienes para calcular PV/RT. Por lo tanto, aquí despejas la presión, moles 2,5, porque ya con esta masa de oxígeno tienes las moles de oxígeno. El R ya lo conoces, 0,082 litros atmósferas. La temperatura sabes que siempre lo vas a dar en Kelvin para problema de gases. El volumen te está dando aquí 50 litros. Bueno, entonces la respuesta en esta pregunta te sale la clave B. Pero te voy a ayudar con las unidades. Adiós litros, adiós moles, adiós Kelvin. Cuando la pregunta está bien planteada, entonces te queda la respuesta. Aquí como me pide presión, la respuesta es en presión, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Vuelvo a repetir. Como ya conozco la masa del plomo y no conozco la masa del oxígeno, entonces aplico la segunda ley de Faraday. Conozco la masa del oxígeno. Y ahora, como me dan la temperatura, el volumen, me piden la presión, me acuerdo de la ecuación general de los gases, Pavo-Rotom. Entonces, tengo todos los datos, los reemplazo y la clave nos sale la respuesta a la B. ¿No? ¿Está claro entonces? La pregunta 7. La pregunta 7 ya la puse directo porque el tiempo vuela y nos falta todavía otro aspecto importante de la electroquímica. En un laboratorio de investigación se replica el funcionamiento industrial de dos celdas electrolíticas conectadas en serie. En el problema anterior era una sola celda, pero si conoces mejor la masa del metal, entonces es un poco difícil conocer la masa del gas. Por eso aplicaste la segunda ley de Faraday para que conozcas la masa del gas. Pero aquí tienes dos celdas que están en serie. Una de ellas contiene una solución acuosa de cloruro de cobre, 2. Entonces el peso equivalente será 63,5 entre 2, ¿no? Y la otra contiene solución de nitrato de plata. Sabes que la plata siempre es más 1. El peso equivalente de esta es la masa molar, 108. Luego de un determinado tiempo se produce 127 gramos de cobre. Determina la masa de plata en gramos depositada en la otra celda. De hecho, que en el cátodo 1, porque son dos celdas que están en la misma serie alimentadas por la misma corriente, el cobre aquí se reduce y la masa equivalente es 63,5 entre 2, o el peso equivalente. En el cátodo de la otra celda está la plata, aquí sería el peso equivalente. Entonces, pon la segunda ley de Faraday. La masa del cobre, peso equivalente de cobre. Masa del cobre 127. Peso equivalente de cobre 63,5 entre 2. La masa de la plata es mi incógnita, porque aquí el peso equivalente de la plata ya lo conozco. Entonces sería 108 por 127 por 2, porque esto pasa a numerador, dividido entre 63,5, nos sale 432 gramos. 432 gramos en notación científica es 432 por 10 a la 2 gramos de plata. La respuesta es la C. Muy bien. Ya, ahora, con esto ya hemos terminado la electrólisis, para que veas toda la versatilidad. La electrólisis, necesitas corriente eléctrica para producir oro, plata, para producir baños electrolíticos, y cuanto más corriente uses, más masa de producto se obtiene. Vamos a ver al otro campo. El otro campo que vamos a estudiar viene a ser las celdas galvánicas, ¿no?
Entonces, las celdas galvánicas son celdas que funcionan espontáneamente. Las reacciones redox ya existen, son espontáneas y solamente se ha tratado de elaborar un dispositivo que tenga una forma para que yo pueda colectar los electrones. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes un vasito donde pones sulfato de cobre y aquí le pones este electrodo de cobre que es un metal. En el otro vasito le pones una solución de sulfato de zinc y le pones este metal zinc. Entonces el zinc será el ánodo y el cobre es el cátodo, ¿ya? Pero aquí le pones un puentecito de vidrio. Le taponeas con un corchito o con algodón y le pones una solución de cloruro de potasio. Esto cierra circuito y fíjate qué interesante. Si tú le pones a estos electrodos, estos conectores, que se llama cocodrilo, de un equipo para medir el voltaje, estos dos vasitos, que se llama celda galvánica, te están produciendo una corriente de 1,10 voltios. Si un foco se prende con 0,25 voltios, entonces tienes para prender 4 focos. Si pones aquí un timbre, el timbre empieza a funcionar. Si pones aquí de repente una calculadora, la calculadora empieza a cargarse, ¿no? O un radito, el radio empieza a funcionar. Entonces no necesitas enchufar nada porque este sistema, que son las celdas galvánicas, te sirven para producir corriente eléctrica. Los procesos galvánicos tienen todo de los procesos electrolíticos. Tienes la cuba, tienes el electrodo de de primera especie, el conductor de primera especie, el conductor de segunda especie. Aquí lo adicional es un puente salino y aquí un alambre de conexión entre estos dos metales. Entonces, lo que va a pasar es que en el ánodo, como en el proceso anterior, hay oxidación y en el cátodo también reducción, pero en este caso, fíjate, el ánodo es negativo. En el caso anterior, el cátodo es positivo en la electrólisis. Y aquí el cátodo es positivo. ¿Por qué será? Lo vamos a descubrir. Porque aquí abajo tienes una solución electrolítica y también un puente salino, ¿ya? Aquí tienes un puente salino donde hay una solución. Pero vamos a ver el funcionamiento, no te preocupes. Aquí, en este proceso galvánico, por ejemplo, tú tienes el zinc, ¿ya? Ahí está el voltímetro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el zinc de aquí, de este metal, se oxida, ¿no? Pierde electrones. Y aquí, en este metal, va a haber cantidad de iones zinc. En este vasito. En este vasito vamos a ver cantidad de iones zinc. O sea, que con el tiempo esto se desgasta. Y aquí pasa a tener una gran cantidad de iones zinc. Eso es lo que va a pasar. Pero los electrones salen de aquí, pues. Porque como aquí se pierde, entonces los electrones salen de este lado. Por eso que el ánodo es negativo. Porque si los electrones salen de este lado, el ánodo es negativo. Luego, los electrones salen aquí, entran por aquí, ingresan por aquí, están los electrones. Pero ¿qué cosa había aquí? Cobre. Este ion cobre gana electrones y se reduce. Y con el tiempo esto va a aumentar su masa, porque aquí va a haber más cobre depositado en este electrón, ¿ya? Pero eso está animado, así que voy a borrar todo para que tú lo puedas ver, lo que te acabo de decir. Ya. Ahora bien, entonces en el otro lado, los iones cobre de la solución van a recibir este metal se oxida, esa es la reacción, ¿no? Mientras que el cobre se va a depositar en el cátodo como metal cobre. Ahora, como aquí había cantidad de iones zinc, entonces el electrón que sale de este lado como que le va a costar, ¿no? Porque aquí se acumula de iones zinc, hay mucha cantidad de iones zinc porque el zinc se oxida, ¿no? Pero entonces, para dejar que este electrón no sea atraído por esta gran cantidad de iones zinc, entonces aquí van los cloruros. Los cloruros se van aquí a distraer a los famosos iones zinc que se están aglomerando para que neutralice ese efecto de la carga positiva.
y lo deje respirar al cloro, ¿no? Al electrón, perdón. Y deje que el electrón salga libre por este circuito, ¿no? Aquí el electrón sale. Pero como el electrón entra por este lado, entonces aquí, si yo tengo sulfato de cobre, el cobre se va a depositar bastante aquí, ¿no? Pero los iones sulfato van a aumentar. Los iones sulfato son negativos. Como aquí se concentra mucho, entonces el electrón que entra aquí va a estar difícil, porque como este es negativo, se repele a este electrón. Entonces, aquí van en su ayuda los iones sodio de este electrolito, del puente salino, y los distraen al ion sulfato. Entonces, neutralizan los iones sodio en el ion sulfato. Entonces, decimos, los cationes se dirigen al cátodo para neutralizar el exceso negativo. Y los aniones se dirigen al ánodo para neutralizar el exceso positivo. De esa manera, como se dice, cierra el circuito y se obtiene un voltaje de 1,10 voltios. O sea, ustedes ven que los cloruros pasan por un lado, los iones sodio por el otro lado, y la celda estaría funcionando. Se disminuye la masa del... Ustedes están viendo aquí cómo disminuye la masa de este zinc porque se oxida, ¿no? Y cómo aumenta la masa del cobre porque se estaría reduciendo. Espero que hayan entendido el funcionamiento. Los electrones salen siempre del ánodo al cátodo. Los electrones siempre van a salir del ánodo al cátodo porque ¿quién es el ánodo? El ánodo es el que tiene mayor potencial de oxidación. O sea, mayor capacidad de perder. Y el cátodo es el que tiene menor potencial de oxidación. Entonces, a nosotros nos van a dar valores. Generalmente nos dan potenciales de reducción. El que tiene altos valores de potencial de reducción se reduce porque va a ganar. Y el que tiene bajos valores de potencial de reducción es el que se oxida. O sea, es al revés. El que tiene alto potencial de oxidación tiene bajo potencial de reducción. Y el que tiene bajo potencial de oxidación es el que tiene alto potencial de reducción. Para que funcione una celda, ellos dos tienen que tener diferencia en potenciales de oxidación, porque si fuera lo mismo, los electrones no saldrían de un lugar a otro. ¿De dónde salen los electrones? Del electrodo que tiene mayor potencial de oxidación. En otras palabras, el que tiene menor potencial de reducción para ir hacia este cátodo y finalmente tener que quedarse y los electrones hacer su acción de reducir. Pero una vez que se termine esto, la pila se agota. Ese es el problema de las pilas, que se agotan, ¿no? Entonces ahí tenemos el funcionamiento. El funcionamiento completo, el zinc se oxida, se pasa a la solución, salen los electrones que entran aquí, pues sirven para que estos iones cobre ganen y se depositen aquí, ¿no? Y por aquí están los cloruros que se van aquí a neutralizar este exceso de carga positiva y los sodios que se neutraliza el exceso de carga positiva. Una animación muy objetiva, ¿no? Ahora, entonces la reacción neta será el zinc, has visto que se oxida y el cobre se reduce. Para no estar dibujando todo, hacemos un diagrama de celda. El diagrama de celda debe empezar desde dónde salen los electrones. A ver, chicos, todos. ¿Desde dónde salen los electrones? Del ánodo. ¿Por qué? Porque aquí se pierde. Entonces, en este diagrama de celda, la celda semianódica me dice que de aquí salen los electrones. Y la otra va a ser la catódica, hacia donde se dirigen los electrones. Entonces, la corriente fluye de izquierda a derecha. En diagrama de celda, debes poner primero al ánodo y después al cátodo. ¿Qué significa esto? Que de 0 ha pasado a +2 se oxida. Y este de +2 a 0 se reduce, ¿no? En estos electrodos, entonces, y los electrolitos siempre se pone como 1 molar porque son condiciones estándares, ¿ok? Y aquí obviamente va a haber esa fuerza electromotriz capaz de generar trabajo cuando hay una diferencia de desniveles, en este caso, diferencia de potencial de oxidación. Ahora, ¿cómo se calcula el potencial estándar de una celda?
solamente se calcula cuando se tiene el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿no? La celda va a funcionar si el valor me sale positivo. Si me sale negativo, esa celda galvánica no funciona. Cuando el potencial de celda es mayor que 0, es una reacción espontánea y sí funciona la celda galvánica. Si es menor que 0, la celda no funciona, por lo tanto, no sirve para una celda galvánica. ¿Ok? Entonces, hay que ver que esta fuerza electromotriz es la fuerza para que los electrones hagan un trabajo motriz mecánico. Y aquí tenemos las tablas de potenciales que se han ido construyendo para cada uno de los elementos sobre la base de los potenciales estándar de agua. Se puso como referencia el estándar de reducción del hidrógeno, se pone 0. Entonces, valores mayores que 0. Entonces, aquí tienen mayor capacidad de reducción. Y valores menores que 0 tienen mayor capacidad de oxidación. Por lo tanto, los que tienen mayor capacidad de oxidación son agentes reductores. Y los que tienen, en este caso, mayor capacidad de reducción son agentes oxidantes también, ¿no? Eso es lo que hemos visto en las reacciones redox. Ahora sí, entonces vamos a ver, en el caso de esta celda, por ejemplo, ¿cómo serían? Yo observo aquí los datos. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Porque más 2 a 0, más 2 a 0. Entonces yo digo cobre. Entonces el cobre está bien que se ponga aquí, es el cátodo. Y el ánodo es el zinc, porque entonces los electrones van a salir del zinc hacia el cobre, ¿no? Entonces vamos a poner potencial de reducción del cobre, ¿cuánto es? Más 0,34 voltios, ¿no? Muy bien. Y ahora, menos. ¿Pero cuánto es el potencial de reducción del zinc, que es el ánodo? Ah, es 0, menos 0,76, pero aquí es menos 0,76. Ustedes saben matemáticamente que menos con menos te da más. Entonces, por eso que la celda Daniels, que siempre trabaja con zinc y con cobre, con una solución de nitrato o sulfato de zinc 1 molar y con una solución de nitrato de cobre 1 molar, es una celda cuyo potencial de estándar o fuerza electromotriz siempre marca 1,10 voltios. Menos con menos te da más y entonces el potencial sale obviamente según el potencial sale como corresponde, ¿no? Vamos a resolver estos dos ejercicios si nos alcanza tiempo, miramos lo anterior, ¿ya? A ver, fíjense. Ya nos queda pocos minutos para terminar, pero no hay problema, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver lo que hemos dejado. Ya, antes en el ejercicio 8, por favor, cambie. Hay dos alternativas iguales, entonces la E póngale más 0,30 voltios, ¿ok? Ya, entonces leemos lo que dice esta pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta? A través de la historia se han diseñado diversas celdas galvánicas, siendo las más conocidas la pila seca Leclanché, los acumuladores de plomo, las baterías de mercurio, entre otros. Sin embargo, dichas celdas tienen diversas desventajas, tales como la acumulación de gases, riesgo de explosión, baja eficiencia, entre otros. Debido a ello, en los últimos años se han propuesto diversas celdas que superen estas deficiencias, tales como las baterías de zinc, bromo, con los siguientes potenciales. A ver, primero vamos a analizar. Me está pidiendo que determine el potencial estándar de las celdas sin bromo. A ver, primero analicemos. A ver, chicos, ojo aquí. ¿Quién tiene aquí? Estos son potenciales de reducción porque están ganando, ¿no? Muy bien. Entonces decimos aquí, ¿quién tiene mayor capacidad de reducirse? Este. Porque este es mayor. Ah, entonces el que se reduce es el cátodo. En el cátodo, entonces los electrones llegan al cátodo. Y el que se oxida es el zinc. Porque si el que tiene mayor potencial de reducción se reduce,
¿no? Y el que tiene menor potencial de reducción se oxida. Si comparamos los potenciales, entonces el potencial del bromo es mayor que el del zinc. Entonces, esto quiere decir que el bromo se reduce y el zinc se oxida. Fíjense, muy importante. Entonces digo, bueno, entonces quiere decir otra vez. ¿Quién es mayor? El bromo. Entonces, entre los dos, ¿quién se reduce? El bromo, porque tiene mayor potencial. El que tiene mayor potencial de oxidación o reducción, si yo comparo el que tiene mayor, es el que se va a dar. Por lo tanto, se reduce el bromo. Y esa reducción se ve en el cátodo. ¿Y quién se va a oxidar? El que tiene menos, pues sería el ánodo. Entonces, es importante identificar. Ahora dice, potencial de celdas, potencial de reducción del cátodo, menos potencial. No vayas a equivocarte. El cátodo va a ser el bromo. Por lo tanto, sería 1,06 voltios menos. Y el ánodo, el potencial de reducción, este es un proceso de reducción, cópialo como tal, menos 0,76. ¿Ok? Sumando te da 1,82. Es una celda que mucho más eficiente que la celda de Daniels. La celda de Daniels era 1,10, que trabajaba con cobre y zinc, ¿te acuerdas? Pero esta que trabaja con zinc y bromo tiene mayor eficiencia, 1,82. Fíjate, ¿no? Entonces sabes que la respuesta es la B. Por eso es que la E la hemos cambiado, porque era la misma alternativa de la B. A veces se nos pasan algunos errores pequeños. Espero que nos disculpen, ¿no? Ya, entonces ya sabes. Vamos a ver la pregunta 9, que es la pregunta final. Dice, la NASA en 1973 diseñó la celda galvánica hierro-cromo, la cual fue el primer dispositivo electroquímico destinado a la producción de energía eléctrica en una futura base lunar. O sea, si es que cuando ya están preparando para su, ya hubo uno, ya prácticamente Marte como que ya se está conociendo y ahora es que están pensando tener una base en la Luna. En un laboratorio de electroquímica se diseña dicha celda simulando las condiciones de la Luna utilizando electrodos de hierro y cromo con los siguientes potenciales. Fíjate, observa, entre estos dos, decide, ¿quién es el cátodo y quién es el ánodo? A ver quién me dice. Rápido, chicos. Lo primero que debo pensar es quién tiene mayor potencial de reducción, ese se reduce. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? ¿Qué es mayor? ¿Menos 0,91 o menos 0,44? A ver, digan. Chicos, ¿qué es mayor? 0,44. Claro, muy bien, porque en una, por ejemplo, tú tienes aquí este 0, ¿no? Este es 1, 2, obviamente aquí es mayor, pero hasta aquí es menor, si este es menos 1, menos 2, ¿quién es mayor? Menos 1. Es mayor que menos 2, es obvio. ¿Quién es mayor? Este. Entonces, el potencial de reducción del hierro es mayor que del cromo, por lo tanto, el hierro se reduce y el cromo se oxida. Atención. Entonces, comparando los potenciales de reducción, el hierro más 2 tiene mayor potencial de reducción que el cromo. Luego, este hierro más 2 se va a reducir, pues, ¿no? Y el cromo se oxida. Ahí está. El hierro hace las veces del cátodo y los electrones van a salir del cromo, no del hierro, porque el cromo es menor. Y entonces, si es menor, su potencial de oxidación es mayor. Muy bien. Ahora dice, el hierro es el ánodo y el cromo es el cátodo. No, falso. El hierro es el cátodo. El cátodo es el que tiene el electrodo positivo. Y el cromo es el ánodo. En el cromo habrá la reacción de oxidación, entonces se va a reducir. Vamos a poner las reacciones correctas. En el cátodo, el hierro se reduce a hierro 0. Pero en el ánodo no puede haber los dos que sean por reducción. Entonces en el ánodo hay oxidación. Entonces tengo que invertir la reacción. Entonces este cromo se oxida. ¿Y cómo se representa una oxidación? El cromo pasa a ser cromo más 2 y aquí pierde 2 moles de electrones.
Voy a sumar todo esto. Entonces tengo el hierro 2 más el cromo. Los electrones se cancelan. ¿No? Ahí está. Aquí no hay problema que sean 2, 3, ¿ah? Si este es un electrón y este es 3, no hay problema. El proceso se da sí o sí. Así es que no tengan problema en ese sentido. Voy a borrarlo. Ya. Pero lo que sí está claro es que la reacción que se va a dar es esta. Por lo tanto, el cromo, aquí está, se oxida a cromo más 2. Ok, este es el ánodo. De aquí salen los electrones, ¿no? Y el hierro de más 2 pasa a hierro 0. Recuerda que el diagrama de celda es dibujar prácticamente todo, pero con este simbolismo. Primero pones la oxidación, el ánodo, la semireacción de oxidación, el puente salino. Estas dos rayitas, puente salino. Luego, en la otra semicelda tienes a la reacción de reducción. El hierro más 2 gana electrones y se reduce. Muy bien. Ahora entonces, entendiendo este proceso, vamos a ver que esto sí es correcto. El potencial estándar de la celda es 1.35. Ahora vamos a ver, otra vez repetimos. Potencial de la celda es igual al potencial de reducción del cátodo. ¿Pero qué es el cátodo? Es esta reacción. Entonces sería menos 0.44, menos. Pero el ánodo es el cromo porque es menor. Entonces, pero copio tal cual porque me está pidiendo el de reducción, reducción. Antes yo enseñaba invirtiendo, ¿no? Invierte todo. No es necesario aquí con esta fórmula, es más directa. Pero cópielo menos 0.95. Te sale un valor positivo y entonces es falso. Falso. El potencial de la celda es menos 0.40, no, más 0.47 voltios, no es 1.35. Aquí en el solucionario salió más 0.90, por favor, óbvialo, porque en realidad ha habido un lapso de tipeo, este es más 0.47. Entonces, la celda sí funciona, pero no es muy eficiente como la anterior. Por lo tanto, la respuesta es la E. Quería comentarte aquí como que vas viendo los ejercicios propuestos, la 1 la D, la 2 la C, la 3 la E, la 4 la C, la 5 la D, que si bien es cierto, el Perú exporta miles de toneladas al año de metales de 99.99%. ¿Quién está presente? La electrólisis. Pero también los investigadores del mundo están tratando de que una pila que se ubica en el marcapaso para los enfermos del corazón, esa pila duraba 10 años de repente, pues no, y probablemente hay que intervenir al paciente nuevamente para que pueda hacer un cambio de mantenimiento de los marcapasos. Hoy en día ya se están investigando pilas para marcapasos que tengan duraciones de 20 años, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología cada vez avanza, pero el fundamento es único. En el caso de la electrólisis hay dos frentes. La electroquímica tiene dos frentes. Cuando las corrientes necesarias para obtener productos valiosos, la electrólisis. Y cuando la corriente es valiosa para generar corriente eléctrica, que son las celdas galvánicas. Las celdas galvánicas, los procesos redox son espontáneos. Las celdas electrolíticas, los procesos son no espontáneos, por eso requieren energía eléctrica, pero ambos son muy importantes para los procesos industriales de dispositivos y de grandes producciones. Ahí tienen las baterías, las pilas que usamos, nuestros relojes de cuarzo, los despertadores, en los celulares, los cargadores, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu atención, siendo ya la hora exacta. Ya debo dejarlos para que ustedes tomen su descanso, ¿no? Entonces, gracias por tu atención y espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Te gustó la clase? Sí, profesora. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que hayan entendido sobre todo, ¿no? Porque ahora viene lo otro, la otra etapa. Después de entender hay que practicar.
Un alumno del ciclo de verano especial, que son los estudiantes de colegio, me dijo, profesora, mi primera pregunta es cómo hago yo para que me salga bien. Bueno, tú estudia porque química empieza de cero, igual que otros cursos. Cuando llegues a tu casa, cuando termines la clase, almuerza, relájate un poco, date una ducha y estudia lo que hiciste en la mañana. Estudia. Entonces ahí te vas a acordar y vas a practicar lo que el profesor te está explicando. Y te aseguro que vas a ingresar, porque los que ingresan son los alumnos constantes. Los que del primer día, segundo, tercero, en la semana 8, 9, ellos son los que hay que ser constantes, chicos, ¿ya? Yo sé que les va a ir muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias por su atención y les deseo muchos éxitos, ¿ya? Muchos cariños para todos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya vamos a hablar de química orgánica. Voy a empezar de cero. Voy a empezar como nadie sabe nada de química orgánica. Así es que debes estar a las 8 en punto de la mañana. ¿Ok? Chao, chicos, que les vaya bien. Un abrazo virtual.